37 minutos, tiempo de saber de noticias económicas. Agenda económica con Sebastián Aguirre. Hola Fernando. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenos días, Buenos Carola, días. ¿qué tal? Así es, partimos esta edición de Agenda Económica comenzando otra semana bien noticiosa y vamos a partir con datos que ha entregado la Cámara Chilena de la Construcción, que son bien interesantes porque muestran cómo se está moviendo el mercado inmobiliario en la región metropolitana en particular, pero es una fotografía que nos permite ver también lo que ocurre en buena parte del país y son datos bien preocupantes porque se sigue marcando esta tendencia negativa. El mercado inmobiliario está bien frío, la verdad, acá en la región metropolitana, y el último informe de venta de viviendas nuevas así lo refleja. Las ventas cayeron un 15% en el tercer trimestre de este año en comparación al mismo trimestre del año 2023. Estamos hablando de un total de casi 6.500 viviendas vendidas. Esto suma departamentos y casas, con un desglose bien importante porque en ambas categorías hubo caídas. En el caso de las casas cayeron 17% las ventas, apenas se comercializaron 771 unidades. En el caso de los departamentos bajaron un 15% y en la combinatoria entonces en total se da este registro de una caída de 15% de estas unidades nuevas. ¿Y por qué es tan relevante este dato? Porque es el reflejo de un momento complejo para el sector inmobiliario dado a las altas tasas que se están registrando en nuestro país, tasas de interés para los créditos hipotecarios, las dificultades para acceder al financiamiento de largo plazo también, y como reflejo de una economía que también ha estado lenta. Por lo mismo entonces no se generan las condiciones suficientes del mercado laboral, por ejemplo, para que la gente pueda acceder a la compra de una vivienda. De hecho, al igual que en el trimestre anterior, explicaba el gerente de estudios de la Cámara, Nicolás León, en el tercer trimestre la demanda por viviendas cayó un 21% respecto al promedio de los últimos 10 años. O sea, aun cuando comparamos con la mirada más larga, la situación sigue siendo bien débil. Y en ese sentido se empieza a generar un problema desde el lado de la construcción, porque el stock de viviendas que está disponible está muy cerca del récord histórico de 67.000 unidades disponibles. Si bien cayó la oferta en septiembre, de todas maneras está muy cerquita de ese récord. En la medida en que hay más viviendas disponibles, eso obviamente que tranca toda la cadena de producción o de desarrollo de nuevas viviendas. Y por lo mismo la construcción entonces como sector económico se empieza a ver restringido también. Y eso tiene repercusiones desde el punto de vista de la inversión proyectada para este segmento de la economía y de los empleos que se van generando. Fíjense que en el último informe de empleo del junio a agosto que publica el INE, se totalizó más de 729.000 personas ocupadas en el sector de la construcción. El pic de puestos de trabajo, en todo caso, a fines del 2021, llegó a 802.000 personas. O sea, estamos hablando de una diferencia bien notoria de cerca de 70.000 personas menos trabajando en este sector de la economía. Y ahí entonces hay una preocupación bien relevante por lo que puede ocurrir con el desarrollo del sector inmobiliario y por ende también cómo se puede estimular la construcción para recuperar a este sector económico. Y por el lado de la demanda también ver qué condiciones se pueden generar para que la gente pueda acceder a mejores condiciones de compra de una vivienda. De hecho, la semana pasada les contábamos de este esfuerzo que están realizando tanto desde el gobierno como de la Cámara y la Asociación de Bancos para poder tratar de alguna forma, con algún mecanismo, bajar las tasas de interés en el corto plazo. Seguimos con más informaciones, 8:41 minutos, y vamos a abordar una iniciativa bien interesante que surgió en el contexto del estallido social. A propósito de los 5 años que se cumplieron del aniversario del estallido, queríamos recordar una iniciativa que se denominó el Desafío 10X. Fue una de las respuestas bien coordinada del mundo empresarial en ese contexto donde habían demandas sociales importantes, donde se había emplazado de alguna manera al mundo privado a dar respuesta a algunas de esas demandas. Y el Desafío 10X surgió como una coordinación de distintos líderes empresariales que planteaba lo siguiente: ¿qué tal si las empresas se comprometen a un determinado piso de sueldo base que esté por sobre el salario mínimo? ¿Qué tal si las empresas se comprometen también a reducir las brechas de ingreso que se generan
al interior de una compañía. Y si se establece un máximo de 10 veces la diferencia entre aquellos que ganan más respecto a los que ganan menos. Bueno, el desafío ha ido sumando adeptos, ya son más de 2.000 las empresas que se han acogido y que han asumido este reto. Y sobre eso queremos conversar a esta hora de la mañana con uno de los directores del desafío 10X. Ya está con nosotros Cristian Maquena, aquí en Agenda Económica. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Hola Sebastián, Fernando, Carolina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, director de 10X y CEO de la consultora Marketing Contingente. Cristian, interesante poder conversar sobre este tema, pensando en cuánto ha ido creciendo este desafío 10X, el balance que se puede hacer a 5 años del estallido social. ¿En qué está hoy día el desafío 10X? ¿Cuántas empresas se han sumado? ¿Cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo, además, esta iniciativa? Estamos muy bien, afortunadamente, muy contentos de seguir creciendo, que a pesar de ya haber pasado 5 años, hay más empresas que hemos logrado contagiar, porque nuestra idea es celebrar a los que pueden hacer la diferencia. Claro. Es una invitación para empresas extraordinarias que con buenos modelos de negocio puedan, en el fondo, pagar mejor a quienes ganan menos, eso es como lo más importante, y además medirse la brecha y tratar de disminuir la brecha salarial, que en el fondo es entre el 10% que más gana y el 10% que menos gana, para que las empresas grandes, en el fondo, para comparar peras con peras, en una empresa de 10 personas sería la diferencia entre el que más y el que menos exactamente, pero en empresas más grandes ya empieza a importar el promedio, para poder medir a todos con la misma vara, y en el sueldo más bajo son las 22 UF como desafíos brutas para quienes ganan menos. O sea, algo así como 830.000 pesos, más o menos, ¿no? Exacto. Bueno, va variando, en eso está en este minuto, y va variando para ajustarse. Y la idea de ese monto es un monto que sirve para que una familia en situación de pobreza, con un solo sostenedor, pueda superar la pobreza, porque en el fondo nadie debiera trabajar para ser pobre. Obviamente eso está calculado en base al promedio de las familias en situación de pobreza, que son 4,43 integrantes, así que lo redondeamos para 5, y esas son las dos métricas que nos pusimos en ese minuto. Esto ha ido sumando más empresas que se han sumado, ya van 2.400 empresas que han asumido este desafío 10X, y lo interesante es ver cómo perduró en el tiempo también, porque podría haber surgido como una respuesta del momento ante la urgencia, ante la presión que había en esa instancia y que luego se desinflara. Pero el desafío de 10X ha logrado seguir sumando empresas y se mantiene vigente. ¿Cómo ves eso desde el punto de vista de la respuesta que intentaron dar desde cierto sector del empresariado? Muy feliz porque en el fondo que siga creciendo significa que parte del empresariado sigue dándose cuenta que la desigualdad sí es un problema, que las diferencias importan, y sobre todo que el éxito no solamente es mérito propio. Yo creo que ese es el fondo del desafío 10X, entender que si a mí me va bien, afecto positivamente a otros, y si a mí me va mal, afecto negativamente a otros. Y si estamos de acuerdo en eso, que yo creo que es algo que todos van a entender, significa que el éxito no es solamente mérito propio, y por lo tanto hay que saber compartir justamente el valor que se genera en una empresa, y esa es la invitación, a compartir más justamente el valor que genera la empresa a través de estos dos desafíos, que pronto van a sumarse nuevos desafíos, ahora que estamos justo a 5 años. Sí. Esta semana se anuncian nuevos, ¿no? Nuevos desafíos dentro de 10X. Sí, se sumó al director Felipe Escalona con mucha energía, con muchas ganas, y vamos a hacer como un relanzamiento, así que con ciertas cosas que también son importantes, porque compartir justamente el valor que genera una empresa, que eso es lo que nos une, o sea, de ahí no vamos a salir. Cristian, también tiene que ver con el tiempo disponible para las personas, con otras cosas que hay que tomar en consideración. Estamos conversando con Cristian Maquena, director y fundador de 10X. Cristian, aquí hay llamémoslo así, un fundamento que está implícito y que ha sido debatido largamente desde que se introdujo lo que podríamos llamar la economía abierta en el país, y que tiene que ver con que van desde, te lo voy a plantear de alguna manera en slogans, que va desde el pensamiento que te dice, oye, la verdad, todo esto se soluciona levantándose más temprano y trabajando más fuerte, más horas, hasta
esta idea de que, bueno, si es que no estás ganando y recibiendo lo suficiente, debe ser porque no eres lo suficientemente buen trabajador. ¿Qué tanto los conceptos clásicos de que el sueldo, el ingreso, está medido por la capacidad de la persona, independientemente de si es que gana mucho o gana poco? Gracias, Fernando, por la pregunta. Es muy interesante porque es parte de las críticas que a veces nos hacen, de que, oye, el sueldo está medido por la productividad y el mercado. Y yo soy economista, la verdad, así que me encanta el libre mercado y qué sé yo, pero los modelos y todas esas conclusiones no miden bien muchas otras cosas. Y te pongo un ejemplo concreto. Imagínate a la misma persona, Juan Pérez, da lo mismo, Juan Pérez, ingeniero de tal, ingeniero, para hacerlo más fácil, y que trabaja el mismo Juan Pérez en el mismo puesto en una empresa donde el jefe es motivador y bueno, el ambiente laboral es bueno, tienen un modelo de negocio entretenido, y en otra empresa que en la misma industria tienen un jefe malo, un modelo de negocio complicado y qué sé yo, ¿dónde va a rendir más Juan Pérez? Yo creo que estamos todos de acuerdo en que en el lugar donde tiene un buen jefe y un buen ambiente, Juan Pérez va a rendir más. Entonces la productividad de un trabajador depende mucho más de lo que creemos, del jefe, del modelo de negocio de la empresa, en el fondo de nosotros, de los empresarios. Por lo cual, si la productividad depende más de mí que de la persona, y no estoy diciendo que no depende de la persona, porque esto es un mix de cosas, obviamente su educación, sus capacidades influyen mucho, pero también influye mucho mi trato, mi modelo de negocio. Entonces, si eso influye, no podemos decir que el mercado es perfecto y que en el fondo la productividad es la que mide los sueldos. Eso no es así, es en parte así. Y por eso, dado tu pregunta, que tú eres como los dos extremos del enfoque, ninguno de los dos extremos es cierto y hay un mix de esas dos cosas que funcionan. Y por eso tenemos que compartir más juntamente el valor que creamos, porque ahora, mucha parte de la productividad de nuestros trabajadores depende de nosotros mismos. Perdona, para una colita sobre eso. ¿Y qué rol, por ejemplo, tienen figuras tales como los sindicatos, por ejemplo, en esto? ¿Alteran la relación? De alguna manera la proyectan un poco más? ¿Qué tanto hay la representación del trabajador en un sindicato puede generar cambios para bien o para mal? O sea, como todas las cosas en la vida, los sindicatos son asociaciones, las personas afortunadamente somos libres de asociarnos como queramos, así que pueden haber sindicatos que aporten valor y otros que no. Eso va a depender de cómo se organiza ese sindicato, qué cosas pide, pero es muy justo y necesario que las personas puedan unirse. En ese sentido, siempre hay que defender que las personas se puedan asociar, ya sea empresarialmente, sindicalmente, gremialmente, en busca de... Pero darte una respuesta de si mejoran o empeoran va a depender mucho del sindicato, como también depende de la empresa, y en el fondo en todos los rubros y áreas hay personas o grupos que agregan valor y otros que no sé, que no. Cristian, estamos conversando con Cristian Maquena, director de Desafío 10X, y hasta ahora en ese sentido la evaluación de las empresas, por ejemplo, respecto a la implementación del desafío, ¿cuál ha sido? ¿Qué efecto ha tenido internamente? Interesante ver también eso. O sea, para nosotros ha sido muy rico. Desde el día que nacimos, es bueno que, primero, como primera cosa, que cuando uno ve un problema lo enfrente. Antes del estallido tal vez había personas que no sabían que la desigualdad era un problema. Ahora, afortunadamente, cuando el problema se hizo visible, siempre es rico ver que las personas quieran solucionarlo. Y lo otro es que ya el solo hecho de medirse, aunque no cumplas, saber quién es la persona que gana menos en tu empresa, cómo se llama, dónde vive, que en el fondo ya es algo bueno, el solo hecho de medirse, saber la brecha y por último preguntarse qué tengo que hacer para mejorarlo. Nuestra recomendación siempre, ojalá nivelar para arriba, o sea, partir porque ganen más los que ganan menos, ¿ya? Claro. Esa es la mejor manera de ir disminuyendo la brecha, y por eso el desafío de las 22 UF, que es importante decir que es voluntario, o sea, el costo que puede tener esto, que esto se convierta en ley, nosotros no somos un gremio que quiere cambiar leyes, sí. Simplemente queremos celebrar a los que pueden hacer la diferencia y eso va generando un círculo virtuoso en la medida que más empresas se sumen. Y volviendo a tu pregunta, la respuesta ha sido muy positiva. Todas las empresas que se suman y lo implementan mejoran su cultura interna, disminuyen la rotación, o sea, hay unos efectos colaterales positivos de ser 10X que estamos midiendo y viendo y por algo seguimos creciendo. Sí. Cristian, y desde el punto de vista de las empresas que se han ido sumando,
¿Qué características tienen? ¿Son empresas más pequeñas o medianas? ¿Son pymes? ¿O hay empresas grandes también que han aceptado el desafío? Afortunadamente ha ido aumentando el tamaño promedio. Cuando partimos éramos empresas más pequeñas o medianas, con un promedio de menos de 20 trabajadores por empresa. Y hoy en día ya estamos, gracias a que se han sumado empresas más grandes, en el fondo ya estamos en un promedio de más de 30 trabajadores por empresa en el desafío 10X. Ahora igual en su mayoría son empresas más pequeñas, pero tenemos grandes como Casa Idea, WOM, Rosen, en el fondo hay varias empresas grandes metidas. Y hay empresas que también están en el fondo lateralmente, sin ser parte del desafío de X, que igual se han sumado al desafío de pagar más. Así que ojalá todos nos sumemos para que todas las empresas sean de X. O sea, ese es nuestro sueño. En ese sentido, más allá de que hemos crecido, espero que seamos muchos más. O sea, para ser sincero, cuando el estallido, en menos de un mes éramos más de 500, uno soñaba que en 2, 5 años iba a ser más de 5.000. Así que más allá de que 2.500 sea más que muchos gremios, o tal vez más que muchos gremios, para nosotros sigue siendo poco. O sea, este es como el desde, creemos, y ojalá todas las empresas sean de aquí algún día. Cristian, y sobre los nuevos desafíos, ¿hacia dónde se puede encaminar el crecimiento de desafío 10X? ¿Hacia qué temas, por ejemplo? A ir disminuyendo todas las brechas, todas las brechas que significa compartir justamente el valor, el desafío como parte de cosas que deberían ser como bases obvias, pero que a veces igual no se cumplen, brecha entre hombres y mujeres, brecha en tiempo libre, brecha en el fondo, en lo contento que estoy en mi área, en el fondo de cómo medimos que, volviendo a Juan Pérez, está en el área que corresponde y tal vez puede rendir en otra. En el fondo, ahí no te puedo adelantar mucho porque justo las vamos a lanzar este jueves, el 25, que tenemos nuestro aniversario de 5 años. O sea, bueno, el aniversario un poco antes, pero lo vamos a celebrar el 25. Y ahí, para guardarle a Felipe, el nuevo presidente, que pueda anunciar estos nuevos desafíos. Que van a ser 10, eso te puedo decir. Yo te voy a tener que preguntar, Cristian, la frivolidad del día. Pero es que necesito preguntarte. ¿Echas de menos el automovilismo? Tú sabes que este hombre fue piloto de carrera de auto. Sí, señor. Claro. En un momento dado donde hay que recordar, Cristian, aquí habían carreras en forma estable. Eso casi se desapareció. Todos los circuitos de las Vizcachas y todo esto. Y tú eras una de las personas que estaba ahí en el pole position del automovilismo, cuando eso le daba la sensación que le importaba a Chile ir a correr en carreras de auto y mirarla. ¿Qué pasó? Sí, o sea, no lo he hecho tanto de menos porque ahora tengo un hijo que es mejor que yo, así que lo estoy apoyando. Muy bien. Tiene 12 años recién cumplido. Y ahí sí, a mí me tocó una época donde, es que después de creo que fue la muerte de Sergio Santander, como que el automovilismo se vino abajo en Chile y casi desaparece. O sea, cuando me tocó desarrollarme, el entorno competitivo no era muy competitivo y cuando fui a Argentina o Europa, ahí como que realmente pude mejorar y aprender. Pero ahora en Chile, afortunadamente, hay un entorno competitivo muy bueno. Tenemos campeones sudamericanos de karting, o sea, que le ganan a los brasileños, a los argentinos. Así que el futuro se ve prometedor, pero no lo he hecho tanto de menos gracias a que acompaño a mi hijo y a veces me subo y me jubila cada vez que se sube o no. Así que con 12 años ya me jubila cada vez que me subo. Lo que se hereda no se hurta. Y Cristian Maquena ha estado con nosotros, director de 10X. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Fernanda Carolina. Que tengan un buen día. Chao, igualmente. Chao. 8:56, hablando de autos precisamente, tenemos datos bien interesantes del mercado automotor local porque el viernes se entregaron cifras respecto a cómo ha ido evolucionando la venta de los vehículos de cero emisión o de baja emisión. Estamos hablando básicamente de los vehículos eléctricos y la venta de vehículos híbridos y hay datos bien interesantes de cómo ha ido ganando terreno este segmento. En lo que va del año, fíjense que ya se ha duplicado el número de autos de este tipo vendidos en nuestro país. Creció un 99,6% el mes de septiembre en comparación al mismo periodo del año anterior. Y eso significan más de 11.900
unidades con este tipo de motorización. Acá caben los vehículos eléctricos, los híbridos enchufables, los híbridos convencionales, entre otros. Hay varias categorías, pero si uno mira el total, está ganando terreno este segmento. Como está en la parte inicial de desarrollo de este mercado, siempre los crecimientos son grandes, ¿no? La base de comparación es muy baja, entonces se pegan saltos fuertes cuando se hace la comparación de un año a otro. Pero lo interesante es ver la tendencia y de cómo ha ido evolucionando este mercado. De hecho, solamente en septiembre se vendieron 1.562 unidades de este tipo de vehículos y en comparación a septiembre del año anterior crece un 149%. Hay un salto ahí bien relevante en una época en la que empiezan a renovarse además los modelos en el parque automotor a nivel local. Lo que explica ANAC, que es la asociación que reúne a los comercializadores de vehículos, dice que el aumento sostenido de la oferta en lo que va de este año, además de atractivas promociones de las marcas automotrices, se traducen entonces en modelos más diversos, versiones electrificadas también con precios que son cada vez más competitivos, lo que ha impulsado estas nuevas tecnologías. Y claro, si antes acceder a un vehículo eléctrico no bajaba de los 40 millones de pesos, hoy día los vehículos eléctricos siguen siendo caros, pero su precio ha ido claramente a la baja y eso entonces es lo que permite explicar en buena parte este aumento. Y de la mano de eso va desarrollándose también la venta y la comercialización de estaciones de carga y el desarrollo de las cadenas que permiten cargar los vehículos y de esa manera entonces se genera también la infraestructura necesaria, porque una cosa es tener el auto eléctrico y cargarlo por supuesto en tu casa, otra muy distinta es tener la posibilidad de hacerlo también en espacios públicos. ¿Qué marcas son las que lideran en estos segmentos? Toyota aparece como uno de los que crece harto, sobre todo por la variación en lo que va de este año de más de un 83%. Ford aparece también con un crecimiento de 122%. Hyundai crece un 58%. Y Lexus, Kia y Subaru completan entonces el ranking de ventas para este segmento de vehículos de baja emisión. Y en el caso de los híbridos, estábamos hablando los modelos o las marcas de vehículos que son de baja emisión. Respecto a los vehículos eléctricos, los que más suben son Tesla, que irrumpió con mucha fuerza, creció a partir de la comercialización este año. El año pasado, de hecho, no estaba vendiéndose acá en Chile. Volvo también crece mucho. BYD, empresa china, Renault y Maxus aparecen también como aquellas que están subiendo en este listado. Y hablando de Tesla precisamente, hubo novedades con esta marca del multimillonario norteamericano Elon Musk, porque se inauguraron los primeros superchargers, que son estos cargadores express, los más rápidos, en toda Sudamérica. Están acá en Chile en las primeras versiones de estos cargadores. Son 8 puntos de carga rápida. Están ubicados en zonas estratégicas, de acuerdo a sus clientes, en Quilicura y en Valparaíso. Estos cargadores abastecen la batería de un Tesla de 0 a 80%. Se carga la batería en 20 minutos solamente. Y es un rendimiento bien notable en comparación a otros que toman horas. Estos o los que a veces dejamos enchufado el auto durante toda la noche. Por ejemplo, claro, a nivel domiciliario. No, tuve un momento, me pasaron uno para... ¿Eléctrico entero o híbrido? No, eléctrico. Ya. Eléctrico... no, era híbrido, tienes razón, pero se cargaba y tenía que dejarlo cargado toda la noche. Claro, bueno, estos supercargadores se espera que sean una pieza clave para poder masificar el uso de estos vehículos en la medida en que se distribuyan a lo largo del país y varias estaciones de servicio empiezan a incorporarlos también. Por ahora son gratuitos, además, estos supercargadores para los usuarios de Tesla y en los próximos 2 años la empresa planea expandir su red con estaciones cada 150 a 200 kilómetros cubriendo ya todo Chile. Vamos a escuchar al gerente general de Tesla en Chile, Agustina Moretti. El usuario tiene un cargador en casa, tiene un wall connector en el cual carga durante la noche. En cambio, cuando viaja, es ahí donde va a utilizar los supercargadores y queremos que lo hagan de la forma más rápida posible y con buenos accesos. Los cargadores domésticos, wall connectors, básicamente permiten cargar de forma rápida en 6 horas, como quien carga el celular durante la noche. ¿Sí? Cargas en 6 horas de 0 a 100, que te permite hacer 500, 600 kilómetros de autonomía. Básicamente vas a estar cargando, depende del uso que le des, una vez por semana o cada 2 semanas. ¿Sí? Sin embargo, estos supercargadores permiten cargar en 15 minutos.
Oye, ¿cuál crees tú que es la cosa que más le puede chocar a alguien que viene del mundo de combustible Ajá. a tener un eléctrico? A mí, yo te puedo decir lo que me pasó a mí. A ver. No hay ruido. Ah, Claro. bueno, claro. No hay Claro, ruido. eso es lo más Tú tienes que impresionante. acostumbrarte a que no suena el motor. Sí. Y por lo tanto siempre que está parado. Y llega a ser peligroso para los peatones de repente, Claro. ¿no? Uno pierde la referencia Tienes sonora razón. Exacto, al pierde la movilizarse referencia en una sonora. calle, Claro, es... Buen punto. porque sientes un zumbido muy, muy leve. Oye, para cerrar esta edición de Agenda Económica, porque ya se nos va el tiempo, 9:03, datos económicos importantes que van a mover esta semana lo que ha ocurrido con China, que hace unos días publicó datos de crecimiento que fueron algo decepcionantes. Si bien el dato estuvo por sobre lo que estaba esperando el mercado, fue un 4,6% de crecimiento interanual en el tercer trimestre, de todas maneras, este es el crecimiento más bajo para un trimestre en un año y medio para la economía china. Y este es un antecedente muy relevante porque, bueno, estamos hablando de una economía que mueve al mundo también, junto con la de Estados Unidos, las dos más importantes, las que se miran con más atención. Y la comparación no es sencilla porque estábamos hablando de un año y medio. Bueno, en ese momento China recién estaba saliendo de las medidas que había adoptado a raíz del COVID, de las estrictas medidas para enfrentar rebrotes, y en ese momento, claro, la actividad económica estaba bien deprimida, por lo tanto estamos hablando de una señal no muy buena, no muy alentadora de lo que está pasando con la economía de ese país, que había anunciado medidas de estímulo, en fin, pero parece que no logra seducir lo suficiente al mercado. Así que atento con lo que pueda ocurrir hoy día con el precio del dólar, que cerró el viernes en 955 pesos. Veremos si es que esta semana se acerca a los 1.000, esa temida barrera que está mirando el mercado bien de cerca. Súper. Muchísimas Que gracias, esté muy bien. Sebastián Chao, Aguirre. Carola.